¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos bien, ¿cómo va? Bien, bien. Bien. De 10 más 1. Nueva sesión. Bienvenidos, bienvenidas. Así es, bienvenidos. Y en esta nueva aventura, ¿no? Que nos hemos atrevido. Ya con un par de pasos dados igual. Sí, yo alguien con quien hablaba en la semana le decía ahí, es como que ya pusimos el pie arriba de la patineta y dimos la primera patadita. Se puso en marcha. Claro, y están dando. ¿A dónde nos llevará? ¿Qué escollos habrá en el camino? Nos trazamos algunos objetivos, pero bueno, medios con un horizonte entre ambicioso, lúdico, y por eso nos permite, bueno, jugar, ir avanzando episodio tras episodio. Y bueno, lo fundamental me parece la buena onda del otro lado, la nuestra también, poder convivir con eso, que formaba parte, bueno, obviamente de la idea original de Vamos Bien, de sostener el proyecto, el espacio, el encuentro, el streaming, y bueno, que no nos aburra, que nos mantenga de pie y que nos sea además una pendiente hacia arriba, en crecimiento constante. Sí, también no sé si arrancamos en el subsuelo y por eso claro, todo va a ser crecimiento, más que salir del pozo más que crecer. Todo es, todo es subir. Escalar, todo es escalar. Claro. Bueno, pero que nos reúna también los micrófonos como para conversar y hacerlos parte, obviamente, de esta conversación, que es la idea, de lo que nos sucede. No solo lo que nos sucede a nosotros dos, que por ahí no es tan interesante, digo, como para cautivar, pero sí lo que nos atraviesa por ahí el resto. Cerrando el mes de marzo día 47, 48, no termina más el mes. Es uno de esos meses. Sí, eterno, porque además, bueno, tracciona inicio de clase, culminación de receso de verano, bueno, de vacaciones quienes estuvieron, o al menos hasta el cambio en la temperatura, en el ambiente, en el clima, sí, te marca una bisagra, ¿no?, de que se inicia una nueva etapa, un nuevo periodo en este año, versión 2025, y por eso a veces marzo se hace eterno, larguísimo. Sí, a la espera también para muchos de Semana Santa, que a veces toca, ¿no?, entre marzo y abril. Sí, quedó lejos, ¿no? Queda muy lejano, decimos, ¿cuándo es Semana Santa? Falta una banda. Y sí, literalmente falta todavía una banda. Bueno, transmitiendo Vamos Bien desde Carmen de Areco para nuestra comunidad, para todo el mundo, para todo el planeta Tierra, así que nada, agradecidos de que estén del otro lado y que se vayan sumando. Ya lo saben, nos encuentran acá en la transmisión de este streaming y en las redes sociales, en las distintas citas que tenemos en las plataformas virtuales. Allí también estamos diciendo presente. Muy buenos los videos, las fotos que vamos mostrando, al menos es la devolución que hace la gente. Así que agradecemos por un lado el pulgar para arriba, la buena onda, la aceptación. Y bueno, un mimo también entre nosotros tenemos que dar, ¿no? Si no... Sí, que los hemos tenido ya el sábado en la transmisión, los que estuvieron ahí en el chat, y en la semana que pasaron igual muy pocos días, ¿no?, del fin de hasta ahora que nos reencontramos en la mesa, pero con quienes hablamos, que son gente con la que intercambiamos en redes y vieron un poco de la movida, quedaron por lo menos manija, igual que mucho nosotros. Con ganas de participar, de ser parte. Más cuando se enteraron que hay una parrilla de por medio, ¿no? Algún que otro brebaje que circula, una buena onda, un brindis que anima. Todos esos condimentos hacen que más de una diga, che, estoy acá en lista de espera, pasen la dirección que en cualquier momento me aparezco. Sí, tenemos los que quedaron en la lista de convocados. Los formales, digamos. Claro, los que no pudieron estar en la primera. Y después los fans, los hinchas. Claro, y el que vio ese, yo podría ir a hablar, no sé, llevame a hablar de cualquier cosa. Bueno, pues... podría ser también. Es la idea. Estamos nosotros hablando de cualquier cosa, sumar a alguien más que no tenga por ahí un eje puntual, una temática a considerar, también es bienvenida, así que los brazos abiertos y las puertas también, los micrófonos encendidos para recibir a quienes quieran aparecer. Bueno, una semanita entre corta, podríamos decir, pero también muy activa, la que nos toca atravesar. Por una fecha también vital, ¿no?, para lo que es nuestra democracia. Uno cuando dice nuestra joven democracia de 40 años, en realidad el país tiene más de 200, o sea, no es sí se toma, ¿no?, como el recobrar la democracia, que para muchos que somos ya cuasi, nacidos en democracia, nos cuesta también pensar sin echar mano a la historia, y algo que también estuvo mucho en discusión, no solo esta semana y en este 24 de marzo, sino el año pasado nos recuerda lo mismo, ¿no? Y tiene que ver un poco con el cambio de época, el cambio de gobierno, y yo me voy más atrás al debate presidencial, si se quiere, ¿no? Donde ahí ya hubo una cuestión que
prendió las alertas de decir, che, mirá, quienes si acceden al poder, que finalmente lo hicieron, tienen un debate por poner arriba de la mesa que en ese momento, ya decíamos, en el 2023, nos va a arrastrar décadas hacia atrás, ¿no? En la manera de pensarnos como país. Se destaca lo de los 40 años de democracia por el significado de la no interrupción. Claro. De un periodo democrático constante a partir justamente de los distintos golpes de Estado que fueron protagonistas en la historia argentina con interrupciones del orden democrático y por eso está joven democracia, ¿no? Del 83 para acá, de forma ininterrumpida, distintos gobiernos que se fueron dando y eligiendo a través del voto, más allá obviamente de los cortocircuitos que tuvo con Alfonsín, con De la Rúa, que no terminaron su mandato, no terminaron su periodo, pero no por una interrupción, un alzamiento militar, claro, sino bueno, por situaciones puntuales que se fueron viviendo y que generaron algún tipo de disconformidad o malestar en la población y que derivaron en el cierre tempranero de esas administraciones, de esos dos gobiernos. Sí, que uno también recuerda chispazos, ¿no? Levantamientos. Cara pintada. Claro, y intentos intentos no, pues se llevaron a cabo, ¿no? De copamiento, la tablada, y cuestiones que tenían que ver con... La lucha armada. Exacto, algún fantasma que no terminaba de irse todavía, ¿no? En la década del 80. Hoy ya queda lejano, y yo creo que también a lo que vamos es, puntuándonos en el 2025, la generación que... Como nosotros, yo ya nací en democracia, entonces todo lo que uno puede absorber de lo que fue el último golpe militar, digo último porque hubo varios, si uno estudia este rol que siempre quiso tener de protagonismo el ejército y las fuerzas armadas todas, uno es el ejército, pero no es solo el ejército, ¿no? Acá cuando hablamos de junta militar también incluye la parte naval, la parte de la aeronáutica, o sea, mucho que... siempre sintió que tenía que tener de alguna manera algún ejercicio de poder en el país. Que esto, bueno, se fue desdibujando. Hoy por hoy ya el rol de las Fuerzas Armadas, si bien está presente, y no solo ante una amenaza que uno pueda decir, están para protegernos del invasor extranjero, ¿no? Lo vimos en Bahía Blanca, ¿no? Y uno ahí piensa, claro, ¿ves? Para esto sí está bueno que quienes tienen todo ese despliegue, no solo de armas, de poder de logística y demás, estén en situaciones que sean para beneficio, ¿no? Y no para entorpecer. Sí, como se ha dicho más de una oportunidad, que los militares no se dediquen a fusilar compatriotas, sino todo lo contrario, a protegerlos. Tal cual. Y mucho más de una invasión extranjera. El problema cuando la invasión es interna, ¿no? O las fuerzas externas gravitan en la dinámica local, en la dinámica doméstica, para que los actores de las fuerzas militares, bueno, lleven adelante distintos atropellos, violaciones a los derechos humanos y todo lo que significó el genocidio del 76 al 83. Todo esto a partir del 24 de marzo y lo que significó en este 2025 con una administración de una clara postura negacionista, no solamente con el presidente, con Javier Milei, sino con su vice, con Victoria Villarroel, y con todo el armado, con toda la estructura del oficialismo, la Libertad Avanza, que tiene un capítulo nefasto en este tiempo que lleva de gobierno, que fue la visita a los genocidas y la intención de indultarlo o darle una serie de beneficios a aquellos que ya fueron condenados por la justicia por crímenes aberrantes y que desde ese espacio político se pretende beneficiar o alivianar. Sí, y que hay algo que tanto, por eso digo, fue medio a nivel la reacción del gobierno, o cómo se preparó más que la reacción, ¿no? Porque hubo otro video, hubo en el año pasado, con el Tata Joffre también dando esta declaración de no fueron 30.000, porque yo sé que esa cifra se inventó y que bueno. Y este año también, ahora con Agustín Laje, ¿no? Como el vocero, y hubo algo que me gustó que dijo Fantino. Fantino siendo, ¿no? y reconocido porque lo dijo, está el recorte, búsquenlo. Sí, sí. Que ya le valió un cruce de Laje y el biógrafo de Milei, claro. Nicolás Márquez, que salieron a cruzarlo, ¿no? Diciendo, yo que soy, dice Fantino, defensor de este gobierno, me pareció muy poca cosa lo que hicieron y que no tenemos la culpa de que Laje haya tenido malos profesores de historia, dijo, ¿no? Sí, sí. Una mojada de oreja tremenda. Claro, como diciendo, hermano, si había y hay, porque no vamos a resignarnos a que se haya roto en 2 años lo que se tardó tanto en levantar, un consenso en cuanto a estas consignas de memoria, verdad y justicia, no es ahora como para decir, mirá, no, pero hay algo que no te están contando. Yo creo que se ha contado mucho y demás.
y de hecho hay un buen libro para ir a buscar, que es el Nunca Más. Tiene un montón de testimonios. Obviamente que se entiende a qué apuntan, ¿no? Cuando dicen, no, pero no están contando la historia completa, ¿no? Como si faltara un capítulo que es clave para entender la historia, ¿no? Como esas series que pasa una temporada, 2, 3, 4, y en la quinta temporada cambia toda la trama, que uno dice, bueno, pensaba que entendía la historia, pero hasta que llegué a esta revelación, no, ahora la historia es distinta. La verdad que la historia, quien la cuente, tiene factores que obviamente van a atravesar a distintos sectores. En el caso que mencionabas a Victoria Villarruel, es entendible desde qué lugar ella habla, ¿no? Como familiar directa de un alto mando de las Fuerzas Armadas, aún como en el ejercicio de la abogacía, la podemos poner en contracara con otros grandes partícipes de la lucha por los derechos humanos desde la abogacía, desde la defensa de los derechos. Bueno, ella también defiende lo que considera derechos que están, ¿no? Algunos dentro de los procesos de la justicia. Pero mucho que se ha hecho, yo creo que no se puede tampoco discursivamente o con un video decir, bueno, no, pero ahora la historia cambia. Y es la historia grande del país, ¿no? La historia de las madres, la Argentina de las abuelas, la Argentina de los juicios a la Junta, la Argentina que es emblema y referencia en materia de juzgamiento a los crímenes de lesa humanidad. Yo no creo que con un video de YouTube de 5, 10, 20 minutos elaborado por nuevos influencers se pueda borrar de un plumazo todo ese peso que tiene la historia argentina, ¿no? De marchas, de movilizaciones, de conciencias, de bibliografía, de cine, de expresiones culturales vinculadas a repasar y revisar la historia argentina en ese periodo durante la dictadura militar. Insisto, difícilmente un video de YouTube elaborado por unos influencers pueda borrar la historia de las madres, la historia de las abuelas, la historia argentina, lo que significaron el juicio a los militares, que, reitero, para mí es un faro muy tenido en cuenta a nivel global por parte de distintos países, los distintos países del mundo, sobre cómo fue ese proceso argentino, además con la justicia mediante, ¿no? Sin el uso de la fuerza, sin el uso de la violencia. No hubo un acto de venganza, sino que bueno, pasaron por el banquillo los acusados, se investigó, se juzgó y se condenó a quienes habían cometido aquellos delitos. Una historia argentina también cargada de mucha presencia en las calles, en cada año, en cada jornada que permite recordar y rememorar el 24 de marzo, el día que fue el golpe militar del 76, y que esta vez, otra vez, nuevamente volcó a una multitud en la calle, que siempre tiene ese colorido, ¿no? Ese, sí. Y en las calles en todo el país. Sí, digo, en todo el ¿no? país, obvio, cada ciudad, cada región de nuestra patria sale a la calle a rememorar y, por un lado, a reivindicar a los desaparecidos y, por otra parte, a repudiar la violencia del poder del Estado. Ahora, ¿cuánto hay de la historia y cómo se la cuenta? Recién lo decíamos el caso de Fantino con Laje, ¿no? Esta declaración de evidentemente, una de dos, ¿no? Que lo que primero uno piensa, acá hay una cuestión de querer instalar un discurso, pero por otro lado, quien no se interiorizó por la historia fuiste vos, si vas a salir con semejantes planteos, y muchos refutables desde el plano histórico también, ¿no? Porque pensar que si uno toma el 24 de marzo como finalmente cuando los militares anuncian, ¿no? el inicio de ese proceso de reorganización nacional, pero la violencia no comenzó un 24 y también tiene múltiples factores que no solamente lo pueden cerrar la historia argentina, ¿no? Porque hablemos de una Latinoamérica con países limítrofes y no tan limítrofes también ya sumergidos contemporáneamente, ¿no? En esa década del 70 en gobiernos de facto, en interrupciones. Sí. Uruguay, Paraguay, Brasil, bueno, Chile. La Chile de Pinochet. Entonces ahí también lo que con el tiempo se pudo saber, si bien en ese momento alguien por ahí lo podía decir como en tono de conspiración, ¿no? Che, acá no será que hay algún interés de más al norte, es decir, ¿qué onda? ¿Qué coincidencia? Todos estos países del sur están atravesados por gobiernos militares bajo el pretexto de una lucha contra la subversión, ideologías, que no se instale cierta manera de pensar y que predomine otra. Con la gravedad del caso argentino de la desaparición forzada de personas y los centros clandestinos de detención, ¿no? Dos experimentos muy nuestros, lamentablemente,
que por las negativas se diferenciaron de los otros procesos militares, claro, los otros gobiernos de facto que había en la región, lo sanguinaria que fue la dictadura argentina y con la apropiación de bebé, que también es un elemento que las otras dictaduras no tuvieron, ¿no? Sí, y robos, saqueos, ¿no? Porque la veía hace poco en una entrevista a Ernestina Páez, cuyo padre fue secuestrado en aquella época, y cuenta que mientras, luego reconstruyendo, en el momento que lo secuestran al padre, otro grupo de tareas fue a la casa a revisarle las cosas, sí, a robar, que ya no era una cuestión de queremos saber en qué andás, qué planeas, cómo nos podés herir o atacar como nación, sino del despojo, cuántas propiedades que se han quedado, empresas, ¿no? Porque no solo eran secuestrar a universitarios o jovencitos idealistas, muchos empresarios también perdieron todo por la mano de quienes se quedaron, ¿no? Con no solo cosas chicas, digo, ¿no? En lo menor. Y también esto que decías, Mauri, de lo planeado. Yo creo que ahí también hay una cuestión histórica más reciente a ver, que es, y a mí me quedó por cubrirlo contemporáneamente y seguirlo, el tema del juicio a Echecolás, y también un desaparecido en democracia como Julio López, que es clave lo que él cuenta para finalmente la sentencia que recibe Echecolás, ¿no? A nivel juicio, la sentencia, o por qué se lo juzga en principio, ¿no? El fiscal pone esa carátula a ver si es inocente o culpable de genocidio. Y es uno de los pocos, porque debe haber otros casos, que no solo para traer uno, el de Echecolás, que fue jefe de la policía en esos años. Y finalmente lo que la justicia civil determina es que acá hubo un plan. O sea, cuando uno piensa en y vamos al diccionario, ¿no? Que es un genocidio, es justamente el exterminio de una raza, de un grupo étnico, el genocidio en Armenia, cómo también se caratuló de genocidio el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, porque había un enemigo muy claro, y no solo el enemigo, todo el andamiaje de sistemáticamente cómo secuestramos, torturamos, trasladamos en centros, desaparecemos en algunos casos, o en otros casos directamente los exterminamos en fosas comunes, en vuelos de la muerte, y todo eso no fue como, a ver, ¿cómo hacemos con esto, cómo hacemos con esta? No, ya estaba todo pensado y seguían un plan, ¿no? Eso derrumba la versión del exceso, ¿no? ¿Se cometieron excesos? Sí, obviamente, excesos planificados. Está completamente planificada esa manera atroz de eliminar al enemigo o a quien se consideraba enemigo. Y por eso todos esos elementos derrumban también esta falsa narrativa que se quiere instalar respecto a condenar a los atentados, los ataques de las organizaciones guerrilleras, de las agrupaciones civiles, pero que también tenían algún tipo de manifestación armada, que perpetraron atentados, que mataron gente, como si fueran crímenes de lesa humanidad, casi como intentando igualar lo que es el aparato del Estado, fuerzas militares, propagandística, bueno, todo lo que estamos marcando nosotros, con un grupo de personas que deciden llevar adelante una acción armada. Lamentablemente, obviamente, muere gente, genera mucho dolor, muchas personas perdieron a su familia también por ese tipo de acciones, pero no tiene nada que ver con lo que es un crimen de lesa humanidad, donde es el Estado el que lleva adelante los crímenes, ¿no? Que uno ahí lo entiende, y que en eso yo creo que también hay una armonía de pensar y de sentir en esto que conversábamos también hace un rato. Lo entiendo y es totalmente válido el reclamo de, supongamos, una niña que en aquel momento, así como recién la nombraba Ernestina Páez, que por ser famosa, digamos, su caso, pero vayamos a la vereda enfrente, ¿no? Y un poco siguiendo con esta verdad completa. Bueno, vamos a completar lo que piensan que nadie habla, y que sí se habla, ¿no? Que había también grupos que se volcaron a la clandestinidad, se armaron, y efectivamente el daño que se causó en familias que terminaron por un atentado a quien era el objetivo, seguramente alguien vinculado a las fuerzas, chicos y chicas huérfanas, viudas, amigos que perdieron también, alguien que estaba involucrado en la parte del gobierno de facto que llevaba adelante todos estos planes. Entonces sí, obviamente que es válido ese dolor, y obviamente que es válido el reclamo de justicia también, pero como bien mencionás, no estamos hablando de igualdad de condiciones entre
un grupo que se juntaba en un sótano y planeaba con una bomba casera matar, que está mal. Uno no dice que hay que justificar la violencia de cualquier lado. A lo que voy es, si puede haber un juzgamiento para esos grupos, llamarle terroristas, guerrilleros, subversivos, todo lo que quieras, bueno, no justifica del otro lado todo lo que decimos, ¿no? Que se elaboren planes, hasta lugares de detención clandestinos que funcionaban como otra cosa, ¿no? Hay muchos que hoy, y esto también, producto de la lucha de muchos organismos, son espacios de memoria. Y yo creo que esto es un poco el contar la verdad completa, dale, la contamos, pero no borremos ninguna parte, ni una ni la otra, porque proyectos que han circulado en estos últimos años, vinculados a espacios de derecho, uno podría decir, y uno hace poco, ¿no? Un diputado santafesino que proponía que la ESMA se transforme en un centro de capacitación para bomberos, vieron lo que pasó en Bahía Blanca, entonces hay que sí, perfecto, hay que capacitar a los bomberos, hay que dotar a las Fuerzas Armadas con más camiones, más cuchetas, más ollas gigantes para cocinar para la gente que perdió todo. Ahora, ¿te parece hacerlo ahí? No hay otro lugar donde podamos armar una academia que no sea un espacio que genera tanta sensibilidad a un pueblo, porque se hicieron cosas terribles, ahí como en cualquier otro lado. Por eso digo, si uno va por el país, solo en la provincia de Buenos Aires hubo más de 200 centros clandestinos, pero en casi todas las provincias uno había, seguro, ¿no? que han sido espacios identificados y preservados justamente por esto, no por una cuestión de reivindicar la violencia y la subversión. Para tener un espacio de memoria que nos lleve a pensar que eso no lo queremos vivir más como sociedad. Sí, la memoria completa no se construye tampoco destruyendo homenajes a monumentos, ¿no? Como lo que pasó hace pocas horas con ese reconocimiento que se ha instalado en el año 2023 sobre la figura de Osvaldo Bayer, a partir de su obra, ¿no? Vinculada a la Patagonia rebelde, a la reivindicación de los trabajadores rurales que fueron fusilados en la década del 20, y que eso le valió, además de una consagración mundial, un reconocimiento internacional por su pluma, por su obra, por su búsqueda en la historia de nuestro país. Bueno, un acto y humilde homenaje por parte de la comunidad sureña de Santa Cruz, que había montado un homenaje y que de un día para otro, no, el día después del aniversario del golpe, sí, fue una topadora del gobierno nacional, de Vialidad Nacional, y la derrumbó. Por un lado es una provocación, y por otra parte pensar que, me parafraseo, con lo del video del AGE y los 20 segundos, sí. 20 minutos, pensar que por pasar una topadora arriba de la figura de una estatua de Bayer o una obra que recuerda a su figura van a borrar la historia argentina, van a borrar la historia de Bayer, es pecar de ingenuo, me parece. Sí, y yo creo que ahí también hay una cuestión de la destrucción, ¿no? Sí, sí. O sea, no solo física de una topadora, la imagen de romper un monumento, algo que por sí uno puede decir. Es un gobierno que no construye escuelas, no construye Exacto. hospitales, no construye calles, no construye lazos sociales, no construye nada. Y no destruye. ¿Y claro. cómo lo hace? Bueno, va con una topadora y destruye el monumento a Bayer. Pero y no construye memoria tampoco. Ya sacando la cuestión memoria, verdad y justicia, las consignas, no construye algo para recordar de sí mismo. No, nada. A ver... una épica, algo. Lo único claro. que construye es el ajuste como épica. Y buscate vos un Bayer. Buscate vos un escritor de quién, todos estos que nombraba los perros de Milei, ¿cómo eran los? Conan. Sí, Rothbard. Sí. Hacele a Rothbard un monumento y después veremos si de acá a 2, a 20, a 100 años lo derrumbamos. Pero en vez de decir, no, bueno, para ustedes Bayer fue un gran escritor, para mí lo es Milton no sé cuánto. Dale, hacele un monumento. Bayer para mí un escritor tremendo en mi identidad personal. Su obra me atravesó completamente, muy de joven además. Es un escritor que me llegó cuando yo tendría 18, 19 años y me voló la cabeza, me convirtió totalmente, me hizo ser la persona o me empezó a moldear para ser la persona que creo que soy hoy, por la historia que contó y la historia de quienes contó, ¿no? De los fusilados, de los marginados, de los perseguidos, de los que intentaba borrar la historia. Bueno, él les daba un lugar en sus páginas y siempre me maravilló eso. Su
reivindicación al anarquismo pacifista. Si bien él contó la historia, ¿no? De Severino de Giovanni, los hermanos Escarfó, que también tenían, ¿no?, acciones muy violentas en la década del 20. Él siempre fue un pacifista, un hombre de paz, y su obra está atravesada por ese eje. Sus editoriales, sus contratapas en Página 12, Rebeldía y Esperanza, bueno, sus grandes libros que no van a poder ser borrados por una topadora o tirados abajo por una acción de este gobierno, que es muy similar también a esto de prender fuego que tenía la dictadura, los libros de los escritores que no le gustaban, ¿no? La censura, claro, la prohibición, bueno, la negación de la historia. Es que voy a eso, ¿no? La destrucción no significa, la destrucción física, quema de libros, destruir un monumento, no significa borrar definitivamente. Quizás sí, quienes pasaban por esa ruta en Santa Cruz y de un día para otro no van a ver más ese hito que era como, bueno, del monumento de Bayer son 10 kilómetros más, por decirte, ¿no? Más allá de quién fue Bayer, bueno, no está más esa marca, pero su obra sí, y aunque quemen todos los ejemplares, ponele si es posible acaso, ¿no?, que no quede uno guardado en esta casa o en otra, digo, y pensamos que listo, ya está, de Osvaldo Bayer o de cualquier otro que vos decís, quemamos de esta autora o de este autor toda su obra. ¿Vos te pensás que la vas a desaparecer? ¿Vos te imaginás al legado? O sea, algún gobierno uruguayo tirando abajo un monumento a Galeano, un monumento a Benedetti, o sea, es... Y aún si suceda, va a ser un ridículo. Sí, sí, pero esto que está pasando igual son demostraciones de ingenuidad y de violencia fuerte, ¿no? Porque también se quiere borrar la estación Rodolfo Walsh, quitarle la memoria a Rodolfo Walsh, que tiene mucho que ver con lo que conversábamos recién, ¿no? Con lo que se supo de la dictadura, fue casi un avanzado, ¿no? En contar con la carta abierta de la Junta Militar. Lo que dio a conocer al mundo. Sí, lo que había pasado con ese primer año de la dictadura de Videla. Y todo lo que faltaba todavía, ¿no? Y todo lo que faltaba, pero ella hablaba, ¿no? De, bueno, por eso era Rodolfo Walsh, de cuerpos tirados al mar, de centro clandestino de detención, del uso de la picana, la desaparición de personas. Él ya narraba todo eso que se supo, bueno, muchos años después con el correr del tiempo en nuestro país. Ahora, bien que toda historia tiene su relato y su correlato y su posrelato, como se dice, ¿no? El dicho, la historia la cuentan los que ganan, ¿no? Que entonces hay otra historia. Bueno, yo creo que cuando hablar de la dictadura militar, ni vencedores ni vencidos, digo, porque quién ganó y la historia de quién estamos repitiendo, ¿no? En 40 años yo no creo que aplique tanto ese refrán si uno piensa en acá quien perdió y quien fue casi derrotado fue un país. Sí, total. Más allá de algunos relatos de gente, uno también, dos cosas, ¿no? El contexto de ciudad, provincia donde vivía, porque si no era un Rosario, un Córdoba, un Tucumán, un Buenos Aires, un La Plata. Los grandes centros urbanos. urbanos. Que vos decís, sí, acá se sabe porque las balas pican cerca. Claro. Desapareció el hijo de fulana, la hija de Mengán, o sea, conocidos. Hay relatos de gente que, también en esto de la verdad, la historia completa, ¿no? Te dicen, no, pasa que vos no viviste esa época. Y yo viví y se podía andar tranquilo por la calle, pues si vos no andabas en nada, vos no te pasaba nada, ¿eh? No había robos, no. Claro, había estado sitio permanente, o sea, no podías andar por la calle. Y obviamente en esta cuestión de la indiferencia propia de la ignorancia, por eso digo, porque quizá en ciudades como la nuestra, Carmen de Areco, tan chiquitas que si bien hay historias que contar, no es que acá no pasó nada, pero claro, el relato de quien vivió esa época en la paz de un pueblito, donde no había tanta agitación, donde no conocía gente cercana que le haya pasado algo vinculado a algún tipo de ejercicio de inteligencia, o ni hablar de secuestro y tortura. Entonces como que el recuerdo es feliz. En mi historia, yo tengo 60 y pico, 70 años, y a mí en la lectura no me pasó nada. Bueno, a vos, pero uno no puede ser indolente con que le pasó a miles de familias. No es tu historia la que prima. Entonces vos digo, no hay vencedores y vencidos, porque digo, no, pero si yo tengo que recordar la época de la dictadura, yo trabajé, estudié, y a mí no me pasó nada. Bueno, dichoso vos. Ahora, si hay una identidad como país, no puede ser que, como dice la canción de León Gieco, ¿no? Que te sea indiferente, que el dolor de otro te sea indiferente. Claro, pues en la memoria colectiva y lo que le pasó a todo un país, ¿no?
Coincido totalmente con eso, con esa lectura. De lo que sí no pueden sentirse ajenos es de cómo el plan económico que se instaló deterioró obviamente el bolsillo de los argentinos, las argentinas, porque fue ese primer desembarco del neoliberalismo en nuestro país, con una apertura a las importaciones, con un periodo inflacionario alto, con el cierre de las empresas locales, de las pymes, todo eso que después tuvo su segundo desembarco en los 90 y su tercer desembarco ahora con Mauricio Macri, con el gobierno de Cambiemos, fue ese plan económico que a partir de Martínez de Oz se intentó desarrollar y que luego con las distintas experiencias neoliberales también se intentó desarrollar en nuestro país, desplegar en el país. Sí, y que es interesante esto que planteas porque hay pequeñas miguitas de pan en el camino, sí, llegando hasta hoy mismo, ¿no? Y también me voy a remontar al debate presidencial y bueno, ya un poco cómo perfilaba un plan de gobierno que abiertamente decía tenemos que volver a ser aquel país agroexportador, el granero del mundo. A ver, si lo podemos poner de alguna manera en dibujitos o en muñequitos en un planiferio, granero del mundo por una situación de guerras mundiales donde acá sobraba la comida, llámese granos y carne, sí, sí, y se podía exportar. Ahora, fuimos potencia por ser granero del mundo. Y yendo a la teoría del derrame, ese boom de exportaciones y alimentar a otros países en crisis, ¿realmente significó un bienestar para todo el país de aquel momento? No. ¿Beneficiados quiénes? Bueno, tenían la capacidad de producir granos, exportar carnes y demás, y que eso va muy vinculado, si se quiere, con, no por apuntarle directamente, pero con la sociedad rural, como institución, digo, ¿no? Ahora, Martínez de Oz viene de una familia fundadora de la sociedad rural. Y siempre que se quiso volver a ese recuerdo glorioso del granero del mundo, del modelo exportador, es el beneficio de unos pocos. Y ha sido en la década del 70 con Martínez de Oz y toda esta cuestión también neoliberal de una aplicación de la economía en base a lo que podés exportar. Ahora, ¿vos haces algo después con eso? O sea, si tu país produce y genera alimentos, eso repercute en mejor calidad educativa, en escuelas, en rutas, en hospitales, ¿lo ve la población? No, claramente no. Pasó en el gobierno de Macri y pasa ahora esa idea de decir tenemos que volver a ser la potencia agroexportadora. ¿Para qué? Para que se la lleven unos pocos. No, me río por esto de la sociedad rural, hablábamos de Bayer, de los patagones, bueno, claro. los trabajadores rurales de la Patagonia, y que también tuvo, ¿no?, digamos, a los empresarios de ese sector jugando fuerte en la aniquilación de los peones rurales que se estaban alzando a las condiciones de esclavitud que estaban sufriendo en sus jornadas de trabajo, ¿no? Y siempre con esta amenaza subversiva ideológica, sí, ¿no? Sí, porque en aquel entonces los españoles, franceses, vascos que venían con las ideas anarquistas e iban a copar la Patagonia. Y acá se repite esa frase de nuestro país, ¿no?, que dicen, te vas 10 días de Argentina, volvés y no entendés nada. Claro. Te vas 10, 15 años, volvés y es exactamente lo mismo de siempre, está todo igual. Incluso los protagonistas, ¿no? Bueno, nos sirve pensar en esta cuestión de pensarnos nosotros y pensar, yo quiero también esto, dejarlo sobre la mesa, ¿no? Porque, y volvemos al Laje y Fantino diciéndole, tuviste malos profesores. ¿Qué va a suceder de acá en adelante con una generación? Estamos hablando de hace 50 años. Sí, sí. O sea, el año que viene va a ser 50 años de aquel 24 de marzo y cuando sea... Es un número redondo muy fuerte, ¿eh? Claro, pero y pensámoslo en vida, nosotros dos no tenemos 50 años. Y lo aclaramos al principio, ya somos hijos de la democracia. Sí. Y los nietos ahora de la democracia... O sea, ¿con qué chip vienen, no? Menos que menos. O sea, ahí está nuestra tarea, me parece. A eso voy, con que por eso es tan importante el ejercicio de una memoria activa y colectiva. Si quieren, completa, no hay ningún problema en decir, pero digan que hubo grupos armados, guerrilleros, que también pusieron bombas y murió gente. Sí, es cierto, y uno eso tampoco lo escapa con decir, nada, no, los malos fueron unos y no hubo intenciones que fueron violentas del otro lado. Ahora, yo creo que en el contar la historia completa también nos faltan muchos datos, ¿no? Porque hablamos quieren cuestionar la cifra de 30.000, así sea uno o una argentina que falta, producto de todo ese proceso, yo creo que falta llegar a esa verdad completa. ¿Dónde están los que nunca se supo qué hicieron con ellos?
dónde están, y venimos con toda una tarea de las madres y de las abuelas. Es decir, hubo bebés expropiados, regalados, vendidos, falsamente adoptados, ¿no? Que también hay un robo a la identidad que es muy fuerte eso, porque te pueden robar una propiedad, un auto, lo que tengas en la mesita de luz, digamos, cuando secuestraban gente, pero a una persona por nacer, porque han secuestrado mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio, le robaste la identidad. Eso no se compra y no se vende, ¿no? Me quedé pensando en el número 50 redondo, qué potente que va a ser seguramente el año que viene, el aniversario del golpe. ¿Vos te acordás de tu primera marcha, de tu primer participación? Fue un 24 de marzo, muchos debutan, ¿no? Claro. En sus primer manifestación, primer movilización en un 24 de marzo, porque es familiar además el 24 de marzo. Sí, es otro clima que sí, por ahí no clima. Es el que se... No es de hostilidad, de claro, confrontación, de que pueda haber, ¿no? Represión, claro, y demás. Es más de celebración, de recordar la memoria de nuestro pueblo, de celebrar la memoria, de reivindicar a los desaparecidos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, y además de defender la democracia. Creo que la participación en la calle los 24 de marzo como también sale a revalidar el proceso democrático que estamos viviendo. Claro, no tiene por ahí esa carga de el reclamo o la protesta, sino que es otra la cuestión que aglutina ahí a la gente. Yo me acuerdo de mi primer 24 de marzo, que fue el famoso 24 de marzo del 96. También número redondo para los 20 años del golpe de Estado, que siempre se la recuerda a esa fecha. Yo fui de casualidad porque hubo un evento musical y fui traccionado por eso. Fui con amigos de Casanova, yo estaba en La Matanza, viviendo en esa época. Tengo muchos 24 de marzo en los cuales asistí, la gran mayoría, pero ese fue el primero y que, claro, después yo me enteré con el tiempo que también estaba muy movilizada la sociedad, o al menos quienes participaron de aquella jornada, porque había un contexto político muy especial, principalmente porque el gobierno de Menem quería prohibir esa manifestación. Incluso Corach, que era ministro de Menem en aquel gobierno, en el año 96, sale a hablar a los medios diciendo que no iba a permitir que se lleve adelante la jornada del 24 de marzo, que fue una jornada doble. Uh-huh. Muchos no lo saben, fue sábado y domingo, en Plaza de Mayo, con actividades musicales. Esto lo digo porque me pasó en la semana de escuchar a personajes, comunicadores que consumo bastante, y que hicieron mención a la fecha, y me di cuenta que por ahí estaban en las apuradas, lo que es la comunicación, en el programa de radio. Medio FP. Sí, estaban ahí, tiraron algunos datos inconclusos, sí. y que por ahí no eran lo más aceitados. Y la jornada del sábado estuvo muy potente porque hubo un concierto musical que reunió a banda fuerte. ¿Vos te imaginás a Eve de Bonafini bailando con Vicentico Matador en un escenario? Bueno, pasó. Los Fabulosos Kayaks, que además eran los Fabulosos Kayaks de... y post Rey Azúcar. Claro, estaban ahí Rey Azúcar con esa vertiente latinoamericanista que ya tenían, mucho después de Sopa de Caracol, de sus grandes éxitos, una banda consagrada a nivel continental. Cerraron ellos el evento, Fito Páez, Todos Tus Muertos y Actitud María Marta. Y después al otro día, el día domingo, que sí fue 24, sábado 23, domingo 24, con una propuesta musical más calma, ¿no? Más de domingo. Baglietto, ese tipo de artistas, de músicos se presentaron. Y a mí me llamó mucho la atención en esa jornada la juventud que había en la plaza. Obviamente movilizada por la presentación de los kayaks y de Todos Tus Muertos, pero que estaba de alguna manera empezando a involucrarse con, esto estábamos señalando recién, ¿no? La importancia de defender la democracia y reivindicar la memoria de su pueblo. Perdón, y ahí 96 tenés hijos, no hijos la agrupación, digo, hijos de gente que sí vivió muy de cerca. Sí. Y también 20 años, jóvenes, adultos, que la vivieron de chicos. O sea, que quizás sus recuerdos eran más cercanos. Claro, agarrado de la mano de algún familiar, caminar por la calle y ver cómo bajaban gente de un colectivo y les ponían las manos contra la chapa para revisarlo. Así, bueno. Y a mí también me enamoró en esa jornada Eve. Para mí esa Eve fue la mejor Eve, ¿no? La Eve de los 90.
la Eve piquetera, la Eve zapatista que viajaba a México a ver a Chiapas, al subcomandante Marcos, que iba a Brasil a ver al movimiento Sin Tierra de Brasil, que viajaba a Europa a ver a los... Sí, referente total. Total, referente planetaria, referente global, muy lúcida, joven físicamente todavía, implantándose al menemismo como, bueno, muy pocas personas se le han plantado con esa actitud. Cora dijo el evento no se hace y Eve dijo el evento se hace igual. Las madres ganaron la plaza, plantaron el escenario y se hizo esa celebración del 20 aniversario del golpe militar, que además hasta esa época no era muy... La sociedad, la gente no participaba tanto, ¿no? De los 24 de marzo. Por esto marcábamos recién que era un tema tabú, que se miraba de reojo, que sí, parte participaban los terroristas, participaban en eso, ¿no? Del dejar atrás era, Sí, bueno, sí. no quiero participar, que no se hable del tema, ya está, dejemos la historia en el pasado. Se le dio un salto de calidad porque ya habían pasado varios años de los indultos, de la obediencia de vida, creo que hubo un proceso de maduración del pueblo argentino, me imagino también traccionado, motorizado por la militancia, por la propia historia de las madres, y que puso en esa fecha, bueno, un momento muy especial, un momento bisagra, porque a partir de esa fecha se le empezó a dar color, música, alegría, cultura a cada aniversario del golpe militar. Bueno, tenemos este episodio muy marcado, muy atravesado por lo que es la Sí. semana. No se asusten para algunos, para algunas que se va. Hoy pintó esto. Hoy tenía que ser también Sí, esto sí. porque, bueno, venimos ya de un desembarco el sábado más festivo, más de amigos, más de charla y demás, pero no queremos dejar de acá a futuro tampoco dejar pasar fechas tan importantes para conversarlas. ¿Era esto o la escaloneta? Era esto o hablar de cómo se me fuera De Rafinha. el Brazuca Bocón, Rafinha. Y tantos otros. Bien la escaloneta igual. Sí, y bueno, acá el homenaje Sí, también. homenaje, sin querer. Sin querer queriendo. Al fútbol. También, obviamente, nos tocará hablar de pasión de multitudes del fútbol y, por qué no, de tantos otros temas. Bueno, el momento de adelantarnos, porque no también a lo que va a suceder. No, tranquilo, yo tampoco sé. Ah, ok, Tengo ok, que ok. cara de ¿qué ¿Qué va a pasó? decir? Nada, no sé. Pero adelantarnos a que, como los encuentros del fin de semana pasado vendrán más. Sí, van a venir más. Estas charlitas semanales también, quizá con alguna otra persona acompañándonos en este espacio que hemos preparado para recibir de a uno y charlar de alguna historia, algo puntual, pero que nos sigan en las redes es vital. Sí, que nos me gusten, nos likeen, nos compartan, nos acompañen, nos mandan mensajes por privado también, nos hace bien al corazón, al humor, al estado de ánimo general. Y sepan que esto va a seguir, que esto va a continuar, que esto recién está dando sus primeros pasos, como dijimos al comienzo, que tenemos mucha hambre de que esto prospere, estamos muy satisfechos por lo que se está generando, porque se está dando en nuestra comunidad, ¿no? Siempre uno cuando comenta algo en Carmen de Areco, voy a hacer tal cosa, qué bueno, eso no está, eso no existe, qué bueno, Bueno, eso que no... alguien lo hizo. Qué bueno, qué bien que alguien se puso a hacerlo. Imagínense las devoluciones que tenemos con la posibilidad de hacer un streaming, ¿no? Tal cual. Esto sí que nadie lo hizo de verdad nunca, ¿eh? Así que muy contento de poder abrazarlos a todos, de poder abrazarlas, y sepan que esto va a seguir para adelante. Y como dijo Andy, con invitados, invitadas, Sí. más ruido, más parrilla, más tarta, más brindis. Más brindis. Ganas de escucharlos, de escucharlas y de compartir cosas, tanto acá o en cualquier lado donde podamos trasladarnos, así que ese va a ser un poco el porvenir de este 2025. Nos reencontramos en la próxima. Hasta la próxima. ¿Vamos bien? Vamos bien.